Bueno, muy bien. Muchas gracias, Padre Fabio, nuevamente. Bueno, siempre es difícil este momento, después del almuerzo, tener que hablar, tener que dar clases. Yo siempre tengo la desgracia, hace más de 10 años, de dar clases en horario después del almuerzo. Los alumnos empiezan a dormirse un poquito, yo también. Así que bueno, vamos a poner un poco de fuerza de voluntad para tratar de tener esta segunda charla. Nos pareció apropiado traer este tema para tratar hoy, que lo hemos titulado ¿Qué rol juega el padre, papá, papi, en la formación afectiva de los hijos? Reflexiones sobre la paternidad en el año de San José. En los últimos años hemos visto una crisis de identidad mundial en todos los aspectos de la vida humana. Se ha despersonalizado al ser humano, la dimensión sexual, prescindiendo de la identidad del varón y la mujer, el maestro, del orden público, del orden natural, del orden político y por supuesto también y casi principalmente diríamos de la figura de padre y madre. Se lo postula como algo prescindible, intercambiable, como que es un juego de roles que lo puede cumplir uno u otro, que no es necesario que exista el padre naturalmente. Con las nuevas redefiniciones de la familia, los ataques están en su totalidad contra ella, o sea, contra la familia. Han llevado incluso a postular que no importa si hay o no hay papá, si no hay o hay madre o padre, o dos padres o dos madres. Da igual, como si fuese algo accidental, que ningún sexo aporta algo único e irrepetible al hijo o a la hija. Y con ello tampoco se considera el orden que ello genera en el comportamiento humano, como que es algo anecdótico. Eso es una gran falsedad. Que haya un papá y una mamá no es algo anecdótico. Es algo natural y algo que trae como resultado, como efecto, comportamientos humanos, comportamientos afectivos ordenados o sanos. Cuando esto no se da, aparecen muchas consecuencias de las que vamos a hablar también hoy, al menos para mencionar. Entonces, cuando hablamos del rol del padre en la formación afectiva de los hijos, aparece claramente esta primera distinción, donde vamos a mencionar esto que acabo de decir, la influencia de la ideología de género que se mencionó muy claramente por la doctora en la conferencia anterior, que nos lleva a eso, a una concepción derruida del padre en la familia, pero por otra parte también, y eso es el feminismo, lo que llamamos el feminismo radical, el feminismo. Por otra parte también aparece conceptos que también son errados respecto a la figura del padre, donde el padre tiene que estar despojado de su relación parental y esponsal y que solamente va a fijarse en su fuerza y va a ser un padre rudo, un padre que ataca, un padre que traiciona, y es lo que conocemos como machismo. Ninguno de los dos extremos son buenos, ninguno de los dos extremos son sanos. Lo que queremos con esta charla es dejar en claro la función que tiene el padre en la educación afectiva de nuestros hijos. Que como es tan natural que un niño al principio tome leche materna cuando nace, y yo no le puedo dar a comer un burrito cuando apenas nació, porque es un pequeño bebé chiquitito, tiene que tomar la leche de la mamá, y eso es natural, le es natural a él para su desarrollo fisiológico normal, también le es natural, al mismo nivel de naturalidad, la presencia de un padre para su desarrollo afectivo, emocional, psicológico, normal. Cuando titulamos esta charla, pusimos también reflexiones en el año de San José. Ustedes saben que este año el Papa Francisco ha destinado a considerar a San José y el año de San José, que dura hasta el 8 de diciembre. No es porque vayamos a hablar de San José, pero sí la idea es tenerlo en esta conferencia como la referencia, como el eje. Fíjense ustedes que el valor de un padre en la formación afectiva de un hijo es tan importante que hasta el mismo Dios, cuando organizó la forma de la redención,
pensó en un padre para su hijo. Cuando Dios decide encarnarse, podría haberlo hecho de otra forma. Podría haber nacido de un repollo, podría haber nacido espontáneamente, o podría haber aparecido en la tierra y punto, si es Dios. Puede hacer lo que quiere. Pero no hizo eso. Eligió el seno de una familia para nacer. Y eligió la figura de un padre, como San José. El mismo Dios necesitó tener un padre para ser una persona humana plena, entera, completa, normal, sana. Ustedes saben que Jesucristo, en su humanidad, era un hombre perfecto. Perfecto físicamente, perfecto psicológicamente, perfecto afectivamente. La persona más equilibrada que ha existido en la historia de la humanidad ha sido Jesucristo. Y en eso, en ese tejido que se fue dando en la normalidad de su desarrollo afectivo, influyó la figura de San José. Por eso también lo traemos a colación. Bien, veamos. En primer lugar, considerar algo sobre la naturaleza del varón. La naturaleza del varón. Cabe aclarar, y aunque parezca esto una cosa evidente, una evidencia, que al exaltar la figura del varón, que es lo que vamos a hacer en esta charla, hablar del varón, hablar del padre, no lo estamos haciendo en desmedro de la mujer. Porque los efectos de la paternidad, como los vamos a abordar acá de modo sintético, nos hacen comprender la visión y la misión y la vocación particular del varón que se complementa con la de la mujer. Entonces, cuando hablemos y exaltemos la figura del varón, aclaro, entre paréntesis, por las dudas, para que nadie se sienta excluido, a la mujer no la excluimos de esto. Es una misión complementaria de la del varón y la mujer. Bien, lo primero que tenemos que hacer notar es que el varón y la mujer hacen una misma naturaleza humana. La naturaleza humana completa es varón y es mujer. Se complementan en todas sus dimensiones. La misión respecto del hombre y la mujer es principalmente la de uno hacia el otro, que de esta diversidad se nutre la relación entre los esposos, como consecuencia se generan los hijos, y que de modo lógico, al nacer de esta complementariedad, un hijo se nutre de esta unión. No es simplemente que la unión de papá y mamá sirvió para engendrarme y listo. No es solo eso. La misión de papá y mamá unidos no solo me engendraron, sino que van a hacer que yo tenga la posibilidad de desarrollarme como persona, configurar mi afecto a partir de esta complementariedad. No es que el complemento solo se da para generar un hijo biológicamente, no. El complemento se da para todo el desarrollo de ese hijo, posterior al nacimiento. ¿Me explico? Bien. Sin el concurso de parte masculina y femenina no se constituye un nuevo ser. En el plano psicológico ocurre exactamente lo mismo. Si yo no puede suceder una vida humana si no es con el aporte de un varón y una mujer, de lo masculino y femenino. No puede suceder. Lo mismo en el desarrollo afectivo. Bien, siguiendo un poco con la naturaleza del varón, Dios a cada uno nos dio una naturaleza distinta. Y al varón esa naturaleza lo dota, ¿sí?, para cumplir su misión de padre y esposo. Es maravilloso eso, ¿no? El cuerpo del varón es distinto al de la mujer. Tiene más fuerza física, su piel es más grande, sus brazos, sus extremidades son más largas, su piel es más gruesa, ¿sí? Su psicología es distinta, ¿sí? En cierto punto es más impulsivo, esa fuerza corporal también se suele manifestar en lo psíquico, es más racional, tiende a organizar el futuro, ver el todo, su percepción se organiza distinta. Todo esto va dado para su misión como padre y esposo. Vamos como esposo, así después vamos focalizando como padre. Su misma naturaleza, ¿sí?, su misma concepción, complexión física y psíquica, lo llama a ser cabeza de la familia. No en el sentido despótico, autoritario, como pretende mencionarlo la ideología de género, ¿no?, bajo el nombre del el patriarcado. No en ese sentido, sino como parte de un complemento en el gobierno del hogar y de la familia. El varón aporta al matrimonio la visión racional, el fin último de la familia, el orden, la organización general,
como esposo provee de la seguridad moral, afectiva y física de su esposa, ¿no? El varón es la imagen de Cristo en un matrimonio, y siempre se dice esto: como Cristo amó a la esposa a su esposa, a la iglesia, y se entregó por ella, así el varón debe amar a su esposa. Este es el sentido, ¿sí?, de que el varón sea cabeza de la iglesia, como un profundo servicio que al morir por amor, también por amor la dirige a su esposa y a su familia. La ayuda al razonamiento ordenado y objetivo, cuando la propia tendencia de la mujer es ofuscarse y perderse cuando se llena de afectos. Si por la mujer fuese, viviría de amores, ¿sí?, y viviría sobreprotegiendo. El varón tiende a romper eso y la lleva hacia la racionalidad. El trato para con ella debe ser siempre siguiendo este modelo. Se amó y se entregó por ella, como Cristo a su esposa, la iglesia, y por su propio bien la ayuda. Este hecho bellísimo y hermoso es como que se inunda en los hijos. Un varón que ama a su esposa, que se entrega por su esposa, que la dirige y la ordena al servicio de ella, esto es un amor que necesariamente da vida en los hijos, ¿sí? Se inunda hacia ellos. Es el amor que no produce una vida como cosa automática, sino que hace que mantenga la vida en el amor, ¿no? Y es ahí donde nace la vocación de padre comprometido, en la relación esponsorial con su esposa. Y el varón como padre, ¿sí?, siguiendo un poco lo anterior, es decir, la vocación como padre nace de su vocación como esposo, también sus características físicas y psicológicas, lo disponen para esta bellísima misión, que es la de imitar a Dios Padre en la familia de uno. El padre consciente, el papá que es consciente de su vocación, se admira de esta bellísima misión. El papá es la imagen de Dios en la familia. Es grandísimo si uno se pone a pensar en esto. Es decir, del modo en que yo pueda tratar a mis hijos, también es la idea que mis hijos van a tener de Dios. Eso es impresionante, eso es fundamental, ¿no? Debe ejercer sobre sus hijos la tarea de gobernar, ser providente, previsor, guiar amorosamente a los suyos, vigilar su educación, no como algo pasivo, sino como algo activo, la preocupación porque mis hijos se eduquen bien. El padre es un artista, se dice, que esculpe el alma de los hijos. Mamá alberga, acuna, cuida en el ser, que no les falte nada a esas almas, que las ve como un tesoro. Y el papá con su bondad les da formas a esas almas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con hombres que no saben relacionarse con Dios Padre, con hombres y mujeres, porque no han podido tener una relación estable con su papá? Papá debe conducir a la madurez psicológica y afectiva a los hijos. Y esto es un punto muy importante en la vocación paterna y que hoy está siendo particularmente atacado, esto, ¿no? Y si uno se pone a ver el mundo, hay una gran crisis de inmadurez que probablemente tenga sus raíces en la crisis de la paternidad. Bien, vamos ahora a hablar de algunos puntos, de cómo influye papá en el desarrollo de algunos rasgos de la personalidad en los hijos. Vamos a empezar primero por la identidad. El papá es el que le da la identidad a los hijos. ¿Qué es la identidad? Es el reconocerme a mí mismo como mí mismo. Es el saber quién soy yo. Es saber que yo soy algo distinto del otro. Para que haya identidad tiene que haber diferencias. Entonces vamos a desarrollar un poquito esto. Cuando un niño nace, ¿sí?, antes de nacer, está en la panza de mamá, perceptivamente son una sola cosa. Las madres, veo muchas mamás con bebés, ya cuando nacen el bebé. No me digan que cuando no están cerca de su bebé recién nacido no sienten que les falta algo. Salir sin su bebé recién nacido es como si le faltase un brazo, ¿no? Preferiría uno salir sin un brazo que salir sin su hijo, ¿sí? Cuando por algunas circunstancias adversas se tiene que alejar mucho tiempo, sienten que les desgarran un pedazo de su identidad. Lo mismo siente el hijo, el niño, chiquito, el bebé. ¿Qué significa esto? Que hay una unidad perceptiva entre los hijos y las madres. Se ven como un todo. El hijo no ve la diferencia entre sí mismo y su mamá. Toma el pecho y ese pecho y él lo ven como una misma unidad. La madre lo mismo con el hijo. Es decir, la madre no es propiamente la que da la identidad, porque son una misma identidad. Cuando la misma vida va llevando a que se separe, el primer tú con el que se encuentran, el primer otro distinto al que se encuentran es papá, ¿sí?
papá es el que le permite al niño decir, hay un otro distinto a yo o mi mamá, que somos lo mismo, en la mente infantil. ¿Se entiende? Entonces, el primer tú con el que se encuentra el niño es la figura de papá. Y es el que lo reconoce también como un otro distinto. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, sigamos en otro factor. El valor del padre también ayuda a la formación de la seguridad de los hijos. Aporta a la seguridad del hijo. En este binario que existe entre la madre y el hijo, el cual el papá viene a romper, digamos, porque aparece muy unido a la madre, llega una etapa en la vida en la que el padre interfiere, y empieza esto que dice Lourdes de que reconoce a un tú, distinto de su yo, reconoce además en ese tú, frente a su propia debilidad, reconoce en ese tú a alguien sabio, a alguien fuerte. ¿Vieron que el niño reconoce en el papá a su ídolo? Naturalmente es así. Cuando dos niños discuten sobre las cualidades positivas de su padre. Mi papi hace tal cosa y el mío tal otra, y a ver cuál papi es mejor. Porque idealizan la figura del padre, encuentran en él esa fortaleza, encuentran en él esa sabiduría. El papá es como que tiene que llamar al hijo, sacarlo de ese binario con la madre, que es donde está protegido, para empezar a darle seguridad, firmeza. Nuestros hijos tienen que ser firmes. Y cuando uno saca al niño, lo expone al peligro, horrible lo que estoy diciendo, el padre expone al hijo al peligro, sí, el padre expone al hijo al peligro y lo cuida, le da seguridad frente a los miedos, avanza, no hay problema, si te caes te levanta, vamos, tú puedes. La mamá tiene como ciertos miedos que no haga determinadas actividades. Supongamos, está el hijo nuestro colgado de un árbol ahí, papá, mirá, y colgado de un árbol que puede implicar cierto peligro, por supuesto. De hecho se fracturó una pierna la semana pasada. No tan así, pero puede implicar un peligro, y la madre, ay no, que se baje, que... Si el padre no se impone frente a eso, puede generar una dificultad después afectiva en la seguridad del hijo, porque el hijo no se siente seguro. El hijo tiene que adquirir la seguridad gracias a que el padre le da la seguridad, no la madre. La madre tiende a sobreprotegerlo. El padre es el que alienta, el padre es el que da determinadas actividades que le exigen un poquito para que él se sienta seguro. Frente a esa inseguridad, esa fragilidad propia de un niño, empieza a adquirir la seguridad que después va a ser un valor en el afecto desarrollado en una persona adulta. Una persona adulta es una persona segura. Es una persona segura de sí misma, una persona madura. Cuando hay personas maduras, adultas, que no han logrado desarrollar completamente su madurez, por ejemplo, porque hubo un padre que no les presentó seguridad, porque les representó una figura contraria a la seguridad, son personas inseguras, tímidas. Bien. Sigo yo, perdón, disculpe. El valor del padre en la entrada del hijo en el mundo real. Fíjense, otra función del padre importantísima en el desarrollo de los hijos es dar la entrada al mundo real. Dar la entrada al mundo real. Una introducción es esta, para que ustedes entiendan. La diferencia entre el ser y el obrar. Son dos verbos, ser y obrar. En este reparto entre el ser y el obrar, la madre más se ocupa del ser y el padre más se ocupa del obrar en el hijo. La madre en el ser, ¿en qué sentido? No porque el padre no pueda participar en el ser ni la madre en el obrar, no, pero principalmente la función de uno es en el ser y la función de otro es en el obrar. En el obrar quiere decir en el desempeñarse en actividades, en el hacer, y en el ser es en el cuidado del sí mismo. La madre cuida constantemente de sus hijos, cuida de que conserve su ser, por eso no quiere que se suba al árbol, porque quiere conservar su ser, ¿entienden? Y la madre lo va a cuidar siempre al hijo, en las buenas, en las malas, la madre siempre va a cuidar al hijo, y va a cuidar su ser, va a cuidarlo cuando es niño, cuando es joven o cuando es viejo. Hace unos años atrás me acuerdo que tuvimos la oportunidad de viajar de Mendoza, la provincia donde vivimos, a otra provincia en Argentina que se llama San Luis, donde vive un sacerdote ya grande, un hombre grande, no como el padre Fabio, el padre Fabio es joven, quiero decir un hombre grande,
Un sacerdote muy referente para nosotros, que nos ha ayudado mucho en el estudio de la psicología. Un hombre que nosotros lo vemos como un gran intelectual, porque lo es, un hombre muy serio. Y fuimos con él, un grupo de jóvenes psicólogos, fuimos con él a San Luis y fuimos en un momento a la casa de su madre, a visitar a su mamá. Cuando llegamos a la casa de la madre, claro, este era el padre para nosotros, de pronto llegamos a la casa de la madre del padre, ¿eh? Y la madre siempre sigue siendo la madre. Y llegó y le dijo, ay Miguelito, te vas a enfermar. Y le puso un ponchito aquí en los hombros, inmediatamente, ¿eh? Te vas a enfermar, te preparé esto para que comas, tal cosa, tal otra. Lo cuidaba como si fuese un niño de 5 años, ¿no? Bueno, eso es el cuidar el ser, la madre está en eso. En cambio el padre está en el obrar. Introduce poco a poco al niño a la realidad, al dinamismo de la vida, en ese dinamismo hay cosas, hay personas con las cuales necesariamente va a tener que relacionarse, ¿eh? El padre poco a poco empieza a ajustar al hijo en las responsabilidades, en que puede encontrar satisfacción cuando adquiere algún logro, ¿eh? El padre es aquel que pone ciertos límites y si se pone a la par del hijo en una actividad, supongamos que implique esfuerzo, eso le va a dar un beneficio enorme en el crecimiento de la seguridad personal y en el ingreso al mundo real, porque reconoce que hay cosas que cuestan, reconoce que para lograr ciertas cosas tengo que sacrificarme. Yo recuerdo en esto de lograr conquistar las cosas, por eso es en el obrar, conquistar las cosas, ¿no? Eso yo me acuerdo en mi infancia, mi padre era un hombre, todavía vive, un hombre muy trabajador, médico de lunes a viernes, sábado y domingo jardinero. Entonces, ¿qué hacía? Él trabajaba en el hospital de lunes a viernes, era médico. Pero los sábados, 7 de la mañana, arrancaba el día para él y para todos los hijos varones a trabajar en el jardín, ¿eh? En la zona donde vivimos, en Mendoza, es una zona donde hubo una época muy grande, ahora ya no existe más, eso de producción de fincas, ¿no? Muchos frutales, mucha viña, mucha vid. Mucho de eso se fue echando a perder, la ciudad fue creciendo. Mi padre compró una tierra grande donde era todo viña abandonada, todo vid abandonado, y él quería hacer un jardín ahí. Él quería construir un jardín, quería hacer su casa y quería que haya muchas plantas, que haya flores, pero eso era árido con una vida abandonada. ¿Y qué hacíamos todos los sábados? Todos los sábados, primero sacar la vid. Con la pala, con el coso, ¿no? Así. Un día hizo una piscina y dijo, voy a hacer una piscina. ¿Qué hizo? Llamó una máquina, hizo un pozo y hizo el pozo. Y después había que levantar las paredes de la piscina, la teníamos que hacer nosotros. Había que, si te querías meter, después que se logró levantar las paredes, le echamos agua. Ahí hay una pileta ya. ¿Es piscina o no? Hay 4 paredes con agua adentro, piscina. Pero todo el entorno estaba el pozo todavía. Entonces decía, bueno, ¿te querés meter a la pileta? Bueno, carretilla de tierra. Vamos, busque ¿cómo dice carretilla? ¿Sí? No. ¿Cómo se dice? Bueno, ¿cómo? Carrulla, llena de tierra. Bueno, echa ahí 1, 2, 3, te puedes meter. Listo, vamos. Eso empieza a generar poco a poco esa experiencia de logro, esa experiencia de conquista del mundo, esa experiencia en el obrar. Y eso lo hace el padre, eso no lo hace la madre. O lo hace no por función propia, lo hace el padre por función propia. El padre ajusta al hijo a la verdad, ajusta al hijo a la ley, ajusta al hijo a la bondad objetiva. Que descubra en esto los bienes objetivos de la vida, no que lo viva como un suplicio, como un castigo. Que lo asuma con la belleza que despierta esa bondad del ser. Otra función importante que da el papá, importantísima, es el que confirma la sexualidad en los hijos. Y esto lo da el papá, ¿sí? Es crucial para el desarrollo psicosexual también de las niñas, de varones y niñas, ¿no? La mamá
tiende a ver a sus hijos como sus hijos, los niños, ¿no? También en esto, su foco está en el ser, en que sobreviva, en que esté bien. En este proceso que yo les decía de identificación, que es el primer tú con el que se encuentran, el papá, por naturaleza, ese reconocimiento del hijo como distinto de la madre, que la madre por sí misma no les puede hacer, como yo les decía, uno ve a su hijo como una prolongación de sí misma y que me saquen un brazo, pero que no le pase nada a mi hijo. El varón es el que no solamente identifica al hijo, sino que además, por naturaleza, trata distinto al hijo y a la hija, ¿sí? Al varón lo trata con una dureza a veces distinta, con una rectitud, con cierta igualdad. A la mujer no, a la niña la trata, cambia el tono de voz, la trata con otra dulzura, ¿sí? También en ese tú que se encuentra, en ese primer tú que se encuentra el niño, puede decir el varón, como uno tiene que identificarse, uno sabe quién es uno por contraste con el otro, por comparación con el otro, tiene que haber un distinto. El niño dice, es igual a mí, la niña dice, es distinto a mí, y ahí aparece la diferenciación sexual. ¿Se entienden? Además de este trato, que el varón trata distinto a uno que a otro, ¿sí? El varón empieza a querer imitarlo, como se identifica con él porque sabe que es igual, empieza a copiar actitudes. Y la niña, ¿sí? Como ve ese contraste, empieza a copiar a su madre, ¿sí? Porque es distinto y empieza a observar cómo papá trata a mamá. Entonces ya empieza no solamente la identificación sexual, sino la identificación con las bondades de la propia sexualidad. Al varón que lo lleva consigo el papá y lo hace, ven, hoy vamos a trabajar en el auto, vamos a arreglarlo, vamos a reparar tal objeto que se nos ha hecho, y a la niña cuando la trata, eres la princesa de papá, eres la niña, qué bonita que estás, empieza a decirle, ¿sí? Sin darse cuenta, qué bueno que eres varón, vienes, estás conmigo, me ayudas. Pero además la niña se siente cotejada, se siente vista, se siente querida por su padre y confirmada en esa misma sexualidad. Empieza a ver el trato, ¿sí? El varón, en la bondad también de descubrir su propio sexo como algo bueno. El papá, por ejemplo, cuando arranca una flor y le dice a su hijo, ven, vamos a arrancársela para dársela a mamá. Ahí hay dos lecciones importantes, ¿sí? El varón aprende que a la mujer se la trata con respeto. Y la niña aprende que la mujer debe ser tratada con respeto, ¿no? Empiezan a cada uno a identificarse con esa bondad. Es algo muy bonito, uno lo ve desde muy pequeños, ¿no? Yo cuando peino a mis niñas, las termino de peinar, naturalmente lo primero que hacen, van corriendo a mostrarle a papá. Van rápido, decir, papá, mira cómo me peinó la mamá. ¿Y qué esperan ellas en esa coquetería? La confirmación de papá, qué bonita que estás, ¿sí? Qué linda que eres. El varón, yo siempre cuento, no era mucho de jugar al fútbol, no se interesaba. Hasta que un día, a él sí le ha gustado, hasta que un día lo vio vistiéndose para jugar al fútbol, ¿no? Lo vio poniéndose los botines, las medias, y de pronto le gustó esa imagen de su padre vestido de futbolista. Y a partir de ahí... Perdón, pero es que no cualquier hijo tiene a Messi por padre, ¿no? Orgullo aparte. Y a partir de ese instante nuestro hijo empezó a jugar al fútbol, y empezó a gustar del fútbol, por el solo hecho de ver a su papá. Más adelante su papá lo llevó a verlo jugar a Messi, a la cancha para verlo jugar, y de pronto, claro, le gustó la imagen de su papá jugando al fútbol y encontró una actividad para vincularse y para identificarse, ¿no? Y en eso fue creciendo su seguridad personal. No sé si sigo yo. A propósito, lo llevé a verme a la cancha, siempre va, hasta la última vez que me lesioné, y tuvo que ver a su padre frustrado ahí, porque me quise hacer el Messi y salí corriendo y me quedé tirado ahí nomás como intenté. También tiene el hijo que aprender eso, que la frustración existe en la vida, ¿eh? Yo le decía, no duele, no pasa nada, hijo, esto no duele. Me caían los lagrimones así. Bien. Pero eso es renglón aparte. Muy bien. Entonces, como dijimos, el padre confirma en la sexualidad al hijo y a la hija. El padre también participa en la autonomía de los hijos. Cuando el niño es pequeño, sucede esa situación de apego que hemos dicho de parte del hijo con la madre,
Y el padre genera ese desapego, diríamos así, como ya lo dijimos muy bien, como que saca del paraguas de la madre al hijo para que el hijo logre la autonomía. La autonomía es lograr por sí mismo tener criterios personales. Autonomía significa normas mías. Autonomía es eso, mis propias normas. Mis propias normas que se ajustan a las normas reales, objetivas, naturales, etc. Pero que adquiera objetivamente sus propias normas. Eso es, que tenga criterio propio. Ese es un gran objetivo del padre respecto del hijo. El hijo, parte de su crecimiento en la madurez, es lograr la independencia de criterio. Que él sepa que esto es bueno porque es bueno, no porque mi padre me lo dijo y me lo exige, sino porque entiendo que es bueno en sí mismo y lo quiero y lo asumo. Eso es un gran fruto de la paternidad. Eso es lograr la autonomía del hijo. Obviamente esto se va delegando progresivamente, la autonomía de los hijos, muy de a poco, no es que de un día para otro. De hecho es como el gran objetivo, es decir, cuando logro finalmente que mi hijo sea una persona autónoma, ya logré la madurez de mi hijo. A partir de ahí, él tiene su criterio, a partir de ahí él se puede manejar en este mundo con autonomía, con firmeza. Me hace acordar hace un tiempo, hablando de autonomía de los hijos y de seguridad de los hijos, mi hijo más grande me dice, mamá, yo ya sé cruzar el río solo. ¿Qué? Ya sé cruzar el río solo. ¿Cómo? En el verano, me remonta al verano, viste que papá me llevó de campamento y ya me empezó a bajar el frío. Porque cuando me lo llevó de campamento, le digo, tené cuidado, que es peligroso, mirá que hay un río, no lo van a cruzar. Ojo. Entonces ya me empieza mi cabeza a carburar y me cuenta, no, es que nos pareció divertido con papá cruzar el río y a mí el río me empezó a llevar. Y papá desde la orilla me gritaba, no, tenés que hacer fuerza. ¿No? Cuando lo confronta me dice, pero es que si no, nunca hubiese podido cruzar un río. Ahora sabe cruzar el río. Como, claro, lo que le dotó un poco fue esa sensación de autonomía, ¿no? Frente a un peligro que yo jamás, por mi propia naturaleza, lo hubiese consentido. En ninguna de nosotras creo que hubiese consentido. Pero es propio y es bueno de la misión del varón que pueda lograr eso. Pero no pasó nada, salvo después de la crecida, que ahí tuvimos que llamar un helicóptero para el rescate, pero eso fue. ¿Sigo ya? Bien. Bueno, otro punto importante que hoy en día también está en crisis es la concepción y la autoridad y el respeto que inspira el padre, ¿no? Habíamos hablado de esto, de que el padre es la modulación entre el niño y el mundo. El niño, cuando tiene la imagen de padre, madre, cabeza de padre, cabeza de familia, complementario a la mujer, empieza a comprender que también tiene un rol jerárquico en su casa, que no es lo mismo mamá que papá, que no es lo mismo los hijos que los padres, que no es lo mismo los hermanos que los padres. Empieza a tener una acción subordinada, empieza a entender que la casa tiene un gobierno y que él ocupa un cierto lugar y que para poder relacionarse con esa persona que está jerárquicamente más arriba, que a su vez es quien me ama, me protege, me da seguridad, pero también me enseña las normas, me pone un freno, me educa, hace que se controlen mis impulsos, ¿sí? Porque un niño, claro, el papá es un poco el que los saca, ¿sí? De esa unidad con su mamá, que igual sale, pero el papá es el que va modulando, va empujándolo un poquito al peligro y sosteniéndolo para que no caiga, y si cae lo ayuda a levantarse. El papá va imponiéndose de una manera natural en la autoridad. Eso representa para el niño un modelado, ¿sí? Un otro que está allá arriba, a quien debe alcanzar, pero también tiene que respetar. Eso se llama la autoridad natural, ¿sí? Hay una obediencia natural, ¿sí? Que le surge al niño, y hay una autoridad natural que tiene el padre sobre ese niño, ¿no? Entonces, eso hace que se vaya ordenando en las jerarquías. Fíjense qué es lo que no está pasando. Por eso decimos que gran parte de la crisis actual es que hay una crisis de paternidad. No se respetan las jerarquías. No importa, ¿sí? Hoy en día son el que está abajo tiene que impugnar al que está arriba, ¿sí? Jerárquicamente, no importa si es el Papa, no importa nada, no vale. La posición de la autoridad no vale. Los adolescentes con la ley, ¿sí? Es una gran crisis de paternidad.
Y finalmente debemos afirmar que la presencia, ¿sí?, de la autoridad masculina, cuando se ha ganado con respeto, con amor, con límites, ya de por sí presenta un ideal moral para el hijo. Cuando un papá, siendo bueno, siendo justo, siendo recto, ejerciendo la autoridad, ¿sí?, sin ser autoritario, sin el autoritarismo, sin el despotismo, pero a su vez también generando ese refreno muchas veces en el hijo, ya inmediatamente genera un modelo para que el hijo imite. El padre casi no tiene que hacer nada, ¿sí? El padre es un objeto a imitar del hijo y imita sus bondades, quiere a su padre, lo ve como algo bueno a quien seguir. Cuán feliz es un padre que, viendo bien obrar a su hijo, tiene la posibilidad de decir: hay algo de mí en ese hijo que está obrando bien. Esa es una de las mayores satisfacciones que puede tener un papá. Y el padre, finalmente, tiene una misión de las más importantes, de todas las que hemos enunciado, la más importante, que es la transmisión de la fe. La transmisión de la fe. Esta misión afecta esa dimensión espiritual de nuestros hijos, la cual, por supuesto, es la principal que cae en nuestra responsabilidad como padres, transmitirles la fe. Pero, obviamente, primero tenemos que aclarar que la fe es un don. La fe es un don que viene de Dios. Ninguno de nosotros acá cree porque hace el esfuerzo de creer. Todos los que creen porque Dios les dio la gracia de creer. Punto. Hace unos años atrás había un psicólogo ateo, muy inteligente, muy capaz y muy entusiasmado por descubrir la verdad. Y empezó a estudiar psicología y empezó a estudiar con nosotros algunos textos de Santo Tomás de Aquino y se empezó a entusiasmar con eso, pero él no tenía fe. Y una vez nosotros rezábamos para que él se convierta a la fe, para que él se convierta a la fe, para que tal. Y entonces hacíamos cosas, también favorecíamos para que esto suceda, lo invitábamos a un lugar, a otro, íbamos a una peregrinación y lo invitábamos, queríamos que él se acerque. Pero una vez un sacerdote nos dijo, claro, ustedes no pueden forzar la fe de una persona. Está bien que ayuden, todo, pero la fe depende de Dios. Y le va a llegar cuando la gracia de Dios quiera. Cuando Dios quiera va a tener la gracia de la fe. Listo. Bueno, y de hecho así fue. Fue así, tal cual. Recibió una gracia muy particular. Habíamos ido a la Virgen de Lourdes, en Francia, y estábamos en la Virgen de Lourdes. Él acompañaba al grupo, pero él no peregrinaba. Él, cuando íbamos a un santuario, él se iba a fumar un cigarrillo, él iba a otra cosa, porque él era ateo. Pero como la Virgen de Lourdes está expuesta en el exterior, ustedes saben que el santuario de la Virgen de Lourdes tiene una basílica muy bonita, pero el lugar de la gruta, el lugar donde apareció la Virgen en Lourdes, es un lugar en el exterior, en la misma montaña, donde pasa el río, y ahí está todavía la gruta, y ahí es donde se hace la oración, donde se reza, donde todo, pero es al aire libre. Entonces, como no era un santuario donde él tenía que ingresar, porque a las iglesias no entraba él directamente, este era un santuario al aire libre. Bueno, fue ahí, al santuario del aire libre, y mientras estaba a la vera del río mirando así de lejos la gruta, solo se conmocionó, empezó a llorar y se convirtió. Hasta el día de hoy es un hombre muy bueno, católico, una familia católica. Todo. La gracia de la fe viene por Dios, eso está clarísimo, ¿sí? Ahora, esto lo aclaro porque no es que el padre, porque si un hijo no me sale, ¿y qué pasó? ¿Y qué hice mal? No, es una gracia de Dios, realmente lo es. Pero por supuesto uno como padre participa en la formación de la fe de los hijos y dispone, digamos así, el terreno natural para que esto suceda. Educan para la fe, no dan la fe, educan para la fe. Y el padre en esto tiene un rol muy importante. Es una misión primordial y primaria de la vida del padre. En primer lugar, y esto es una de las cosas más importantes y más lindas también, porque la vivencia del hijo sobre su padre, que hace que forme un concepto sano de paternidad, con todas sus características, como las hemos dicho, la característica de seguridad, la característica de firmeza, que el padre es aquel que me protege, aquel que me ama, aquel que me exige, pero me exige amorosamente por un fin, aquel que me orienta en la vida hacia un fin. Eso
empieza a configurar en él una disposición, en el niño, una disposición para concebir luego el concepto de Dios como Padre. Por eso es tan importante y por eso aparece muchas veces la dificultad. Cuando en psicología, por ejemplo, uno le pregunta a una persona si reza, si es una persona de fe, es un dato que siempre preguntamos. Sí, yo rezo. Por ejemplo, en la oración, ¿con quién te gusta hablar más? ¿Con Jesús? ¿Con la Virgen? ¿Con Dios Padre? No, con Dios Padre no, Dios Padre no. Muchas personas tienen ese bloqueo de la relación con Dios Padre justamente porque no han tenido la figura de un Padre que corresponde a los criterios que hemos dado. Y finalmente, en relación a la transmisión de la fe, no solo por eso, porque entonces, favorecen en la educación afectiva y en la concepción de la figura de un Padre, la concepción sana de la figura de un Padre, para después concebir la figura de Dios, no solo en eso, sino en la transmisión efectiva de la fe. Es decir, rezar con los hijos, transmitirles la fe, enseñarles las verdades de la fe. No es decir, el padre no tiene que decir, bueno, vamos, ahora vete a la parroquia que allá te van a enseñar. Listo, y quiero que seas un niño bueno. No, el padre tiene que transmitirles las verdades de la fe, tiene que estar convencido de lo que cree, tiene que rezar en casa, tiene que dirigir la oración, tiene que dirigir el rosario y rezarlo en familia, tiene que rezar en casa. El hijo aprende a rezar por el padre y en cosas pequeñas, no es que tienen que hacer necesariamente algo exageradísimamente extraordinario. Si ustedes se van a subir al carro para llevar a los chicos al colegio, simplemente dice, bueno, vamos a ofrecer este viaje, vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe en este viaje, aunque sea corto, vamos a pedirle para que te vaya bien en el colegio y vamos a hacer una oración. Eso, solo eso. Educa en la fe a los hijos. Bien, hasta aquí lo que positivamente hace un padre en la configuración afectiva de los hijos. Mencionamos también algo en relación a las crisis de la paternidad, que nos parece importante también, porque muchas de las veces, y es lo más frecuente lamentablemente, existen crisis en el orden de la paternidad. Y eso produce, si no se dan todos estos factores en la formación afectiva de una persona, por distintas razones que vamos a nombrar ahora, si no se dan estos factores, puedo generar en esa persona dificultades afectivas que pueden ir de leves a severas. Es decir, cuando suceden ausencias de padre, por ejemplo, padres frágiles, como se está explicando, etc., no aparecen todos estos roles y estas funciones propias del padre en la configuración afectiva de una persona, pueden traer como consecuencia cosas negativas. No es causal esto no es causal, no es una causa, no es que si una persona creció sin padre va a tener un problema afectivo. Causal, una causa, esto causó esto. No, es un factor que favorece a que esa persona probablemente desarrolle dificultades afectivas. Puede que no, por otros factores de fortaleza que puede tener su personalidad. Vamos simplemente a enunciar algunos de estos elementos de las crisis de la paternidad. En primer lugar, un fenómeno muy moderno es la ausencia del padre. La ausencia del padre. La formación de las llamadas familias apátridas, que ha sido estudio de muchos psicólogos y sociólogos en los últimos años. Tanto es así que se ha llegado a considerar incluso esta problemática como un síndrome. Algunos autores lo llaman el síndrome del padre ausente. El síndrome del padre ausente. Un autor, psiquiatra español, Aquilino Polaino Lorente, que así lo llama, síndrome del padre ausente, lo define de esta manera: el conjunto de privaciones afectivas, cognitivas, físicas y espirituales que sobreviven al hijo como consecuencia del vacío que se opera en las relaciones paterno-filiales. Se produjo ese vacío y trajo como consecuencia, fíjense todas las áreas que nombró, afectiva, cognitiva, física y espiritual. Hay que observar, obviamente, que la ausencia del padre puede darse por muchas razones. Cuando hablamos de la ausencia del padre, no nos referimos simplemente a la ausencia en sí misma. Puede ser por muchas razones. Puede ser porque el padre se murió. Muchas veces muere el padre. A veces muere joven. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Y la madre se quedó sola. Y eso es una ausencia. No es una ausencia positiva, buscada, querida, intencionada. Por supuesto que no. Pero en el desarrollo afectivo eso puede que no se supla.
Puede darse también un padre ausente, no porque no viva en casa, pero ausente afectivamente, y que está en la casa, pero no está pintado al óleo. Bien, sigamos, el padre desdibujado. Bien, es el padre, sí, que estando en la casa, incluso tratando de tener una relación afectiva con sus hijos, no logra establecer relaciones de autoridad con su hijo, ¿no? Muchas veces suele pasar, al menos lo que hemos visto nosotros en el consultorio, que hay una imagen femenina muy fuerte, que no lo deja ser al papá. El papá como si participase de una manera de espectador en su familia, ¿no? Y cada vez que quiere meter algún bocado, la mujer o por algún motivo no logra intervenir en sus hijos. Entonces sus hijos lo ven como una figura débil, ¿no? Que no les inspira seguridad, como frágil. Entonces hace que muchas veces esa identificación que el varoncito tiene y sea débil porque no logra esa participación activa, no logra comprender de qué juega el papá, de cuál es el rol en la casa, porque no logra intervenir, no logra tener un rol definido, ¿no? ¿Sigo yo? Luego, así para pasar rápidamente, el padre violento o autoritario, en el que genera gran temor al hijo, ¿no? El hijo se vincula con él de una manera temerosa. La figura futura con las autoridades para el niño será un problema, para el adulto será escrupuloso, rígido, autoexigente, porque siente que todo lo que hace no lo puede satisfacer a su papá, que su papá nunca está para decirle qué buen trabajo que has hecho, estoy orgulloso de ti, siempre falta algo. Si se sacó un 9 en la escuela y no se sacó un 10, un 100 felicitado y no eres un niño capaz. No puedes hacer nada. Entonces eso genera que la persona viva, ¿sí?, con una concepción de la masculinidad como mala. El varón es demasiado exigente, yo no puedo llegar a ser tan perfecto como mi papá me exige, por lo tanto yo no soy tan varón. Entonces siempre existe como una especie de ambivalencia, de insatisfacción con su propia identidad, no solamente sexual, o no necesariamente sexual, sino con su identidad propia, ¿sí?, en su ser, que no le basto a mi papá. Otro error que se da cuando se producen crisis en la paternidad, le hemos puesto el padre amigote. El padre amigote. Cuando sucede que el padre, arruina o debilita la figura de autoridad que tiene que tener. Habíamos dicho anteriormente que el padre configura una autoridad en la casa y el hijo empieza a comprender la necesidad de la existencia de jerarquías y eso que explicó Lourdes hace un momento. Cuando el padre se hace amigo, pero amigote íntimo del hijo, rompe con eso de la autoridad. No significa que no tiene que ser un padre cercano, cálido, amoroso, que incluso hable al lenguaje del hijo para acercarse más y todo eso. Eso no tiene algo de malo. Lo que tiene de malo es cuando el padre está a la par del hijo. De hecho pasa muchas veces que el padre hasta casi se viste igual que el hijo, y no hay ni siquiera diferencia en eso. Se visten casi iguales, son como dos adolescentes, y juegan los jueguitos juntos y comparten las mismas, que como que se quiere acercar el padre de una manera que no es la adecuada, y eso rompe con esa necesidad de que el hijo reconozca en él la autoridad. Y otro defecto es cuando el padre se vuelve sobreprotector, porque esto no hace que el chico finalmente logre la autonomía, logre la seguridad que habíamos mencionado anteriormente. Si el padre es temeroso por alguna razón y el padre es sobreprotector, entonces no permite que al hijo le pase nada. No, que te vas a caer. No, ten cuidado. El padre está configurando en el hijo o no le permite al hijo equivocarse. O si supongamos le fue mal en el colegio en algo, en un examen, ¿cuántas veces hemos visto que el padre, en vez de decirle, bueno, ponte a estudiar si te fue mal en el examen, te tiene que ir bien, listo, vamos a mejorar? ¿Cuántas veces pasa que el padre, en vez de decirle eso, va y se queja en el colegio de por qué han desaprobado a mi hijo, que esto es injusto, que quiero que lo aprueben? Eso está, acentuando la sobreprotección sobre el hijo, y el hijo no va a lograr nunca la autonomía, nunca va a lograr su propia seguridad. Bien, avancemos ya finalmente sobre algunos consejos prácticos y vamos cerrando. Algunos consejos prácticos. Primero, el tiempo real para los hijos, patrimonio vital de la relación.
Cuando hace un tiempo atrás estábamos un día recién casados y estábamos conversando con mi padre. Mi padre es un hombre muy taxativo en sus dichos, ¿no? Como que esto es blanco y blanco, esto es negro y así se acabó la historia. Entonces un día le pedimos un consejo, porque es un hombre grande, un hombre de mucha experiencia. Entonces le dijimos, papá, ¿cuál es la clave? Porque él tiene muchos hijos y medianamente salimos enteritos, digamos. Tenemos cada uno una cosita, ¿no? Pero bueno. Y entonces le preguntamos, ¿cuál es la clave ahí? Enseñanos, vos que sos viejo y que sabés de esto. Enseñanos, ¿qué hay que hacer para lograr hijos bien educados, hijos buenos? Y mi padre pensó un poco así y dijimos, acaba de decir algo, una frase célebre, saquen y anoten. Dijo, hay que estar. Lo separó en sílabas, estar. ¿Qué quiso decir con eso? Nosotros dijimos, bueno, la frase célebre no existió, pero sí, en definitiva, sí existió. Hay que dar el tiempo a los hijos, hay que estar. Eso es, hay que estar en la casa, hay que estar presente, hay que estar en la relación, hay que invitar al hijo a practicar un deporte, a hacer una salida, a acompañarlo a sus actividades, que él me acompañe a mis actividades, que él conozca mi lugar de trabajo, que él conozca lo que hago, que conozca a mis compañeros de trabajo, que se sienta orgulloso de que le digan, ahí llegó el hijo de fulano, fulanito. Vieron que en el trabajo por ahí le dicen el disminutivo del nombre del padre al hijo. Esas cosas hacen que el tiempo que uno dedica a los hijos es real. No es que llego a casa, me tiro a ver televisión y a tomar una cerveza y listo. No. Tengo que dedicar el tiempo a los hijos. Luego el niño tiene que vernos participar activamente de la casa, que nos vea movernos, no ser un simple espectador de los sucesos que van aconteciendo en la casa. De pronto no tiene nada de malo si papá ayuda a bañar al bebé, ayuda a lavar los platos. Acuérdense, el varón y la mujer son complementarios, ¿sí? Necesariamente lo van a hacer al modo masculino y al modo femenino, no tengan miedo de eso. Es que los vea participando, tomando decisiones de la casa. A las mujeres es importante, ¿sí?, que también los ayuden en ese sentido, de que los dejen tomar decisiones, que los vean, que los hagan participar de la vida de la casa, ¿sí? Perdonar a sus padres pusimos también. ¿Por qué dijimos esto de perdonar a sus padres? Porque muchas veces sucede, y esto también por experiencia lo conocemos, que hay personas muy buenas que quieren ejercer bien la paternidad sobre sus hijos, quieren ser buenos padres, quieren ser padres responsables, quieren educarlos en la fe, quieren educar hijos buenos, pero ellos no han tenido buena experiencia con su padre. ¿Cuántas veces pasa eso? Porque la época, la generación, supongamos, de los padres de determinadas personas, era una generación más ruda, más dura, una forma de relación más distante, no tan afectiva, etcétera, etcétera, por las experiencias que hoy hemos mencionado a la mañana, la violencia, algún tipo de adicción, el consumo del alcohol, cuántas cosas que suceden y que configuran a veces personas que quieren ejercer bien la paternidad pero tienen miedo de no poder hacerlo porque no han tenido la experiencia positiva con su propio padre. Entonces, frente a eso, lo que hay que hacer es comprender y perdonar. Si uno no sana esa herida, si uno no trata de trabajar esa herida, de perdonar a su propio padre en los errores que puede haber tenido en la educación de uno, va a quedar anclado en esos errores y solo se va a atar en la posibilidad de educar a sus propios hijos normalmente. Y por otra parte, hay que hacerse la idea de esto, que no necesariamente tengo que haber tenido un buen padre para yo serlo. Puedo actuar por contraste. Si yo sé que a mí me hizo daño esto que mi padre hacía, golpear, tomar, cuánta cosa, si sé que eso me hacía mal, eso no lo tengo que hacer. Así de simple, es matemática. Actuar por contraste. No es necesario que yo tenga la figura ideal de padre en mi vida para poder ser el padre ideal. No, porque si no nadie podría hacerlo, o muy pocos. Bien. Este es un consejo para las madres, ¿sí?, para las esposas. Dejen a los papás ser padres. No pocas veces nos hemos encontrado con mujeres también con esa rudeza, aguerridas,
que no dejan participar a papá de la vida de la familia, ¿no? Y es importante dar lugar, a veces por la misma dinámica familiar. Bueno, papá trabaja todo el día o a veces se va por temporadas. Allá en el lugar donde vivimos nosotros es muy común los trabajadores golondrina, que se llaman, que pasan 20 días afuera o a veces un poco más trabajando en el petróleo en otra provincia y vuelven una vez por mes a casa, están una semana, se vuelven a ir. Entonces la dinámica muchas veces familiar se organiza sin papá. Entonces cuando está papá viene a ser un huésped, ¿no? Una persona que se hospeda unos días y se vuelve a ir. Entonces se trabaja activamente que cuando papá esté y pueda estar, tenga un rol activo, déjenlo ser. Hace un tiempo me fue a consultar una paciente vieja muy buena también, pero estaba preocupada un poco porque su esposo no compartían la fe. Su esposo realmente la quería mucho a su esposa, pero era un hombre que no hacía nada, trabajaba casi todo el día, terminaba de trabajar cansado, trabajaba virtual en su casa, bajaba y simplemente se tiraba a ver televisión y me decía, estoy preocupada porque mi hijo ya está entrando a la adolescencia, no se vincula con su papá y le pido que me cuente un poco. No, dice, a veces le gusta escuchar música un poco moderna, no tenía nada de malo la música realmente, pero a mí no me gusta que escuchen música porque no hablan, a mí me gusta que hablen. Entonces yo le dije que no, que mejor no escuche música porque yo quiero que escuche otra música, ¿no? Bueno, tratalo de dejar escuchar un poco música. Y después me dice, bueno, busquen alguna actividad que pueda llegar a hacer con el papá. Pasa que no me gusta que esté mucho tiempo con el papá, porque como el papá no tiene mucha fe, me da miedo lo que le pueda llegar a decir. Y empezó a poner cada vez más peros, más peros, más peros, más peros. Era ella la que no dejaba a su hijo vincularse con su papá. Entonces, bueno, logramos, su papá era una persona, el marido, como digo, muy buena, pero de pocas palabras también. No era una persona que se vinculaba a través de la comunicación con su hijo, pero su hijo se entendía en cierto punto con su papá. Un día le pregunto, bueno, ¿has logrado que puedan hacer alguna actividad sin meterte? Y me dice, no muy contenta, sí, he logrado que vayan a andar en bicicleta, pero no entiendo nada, vuelven contentos y no han hablado una sola palabra, porque se van por la ruta. Y sin embargo, él me dice, no lo entiendo, no sé por qué, pero sin embargo mi hijo empezó a ser otro, empezó a tener amigos, no era un niño aislado, inseguro, le iba mal en la escuela. De pronto empezó a tener más amigos, empezó a mejorar las notas, dice, llega a la casa y se pone a hacer la tarea para que terminarla rápido, así se puede ir con su papá a andar en bicicleta, ¿no? Y vuelve feliz cuando está con su papá y su esposo, y ella empieza a tener otra relación también con su esposo, mucho más cercana. ¿Sí? Porque se pudo vincular como esposa a un padre que de pronto tomó las riendas con respecto al hijo, ¿no? Simplemente era ella la que no dejaba a ese padre auspiciar de padre. Entonces, cuánto cuidado muchas veces tenemos que tener las mamás en nuestro ímpetu de dominar la casa, ¿no? De no estar ofuscando muchas veces la figura del varón. Y finalmente, como último consejo práctico, ejercer la autoridad con amor y con ejemplo. Exigir siempre es importante, que el padre sea la figura que exige, eso está muy bien, pero que exija con amor, porque si no logro que el hijo asuma esa autonomía que tengo que lograr en él. Va a empezar a actuar por represión, se dice, por miedo. Empieza a reprimir sus posibilidades de acción porque tiene miedo. La autoridad para él implica un miedo, y eso está mal. Tengo que formar exigencias de autoridad siempre nutridas del amor, que me empuje eso, el amor que tengo al hijo. Y finalmente la coherencia, ¿no? El ejemplo. Un padre educa más por el ejemplo que por las palabras o por lo que pueda indicar verbalmente al hijo en lo que tiene que hacer. Educa por el ejemplo. Si el padre indica, por ejemplo, que tiene que ir a aprender catequesis y catecismo y que tiene que ir a hacer su primera comunión pero él no participa de la misa de un domingo, eso no es ser coherente, eso no es dar el ejemplo. A eso es a lo que me refiero. Bien, y a modo de conclusión, para ir cerrando nuestra charla, consideramos algunas palabras, y con esto terminamos, uniéndolo a lo que decíamos al principio, la gran figura del Padre en San José este año. Termino con algunas de las palabras de San Juan Pablo II en una encíclica que dedicó
a San José, Redemptor Custos, y dice así: en los evangelios se expone claramente la tarea paterna de José respecto a Jesús. De hecho, la salvación que pasa a través de la humanidad de Jesús se realiza en los gestos que forman parte diariamente de la vida familiar, respetando aquella condescendencia inherente en la economía de la encarnación. Lo que nos dice es esto: cómo Dios eligió salvarnos, redimirnos a través de la humanidad de Jesucristo, y en la humanidad de Jesucristo es todo, no es solo el cuerpo humano de Jesucristo, es el afecto de Jesucristo, es su madurez humana, su madurez afectiva, que eso vino por la presencia de la experiencia de Jesús en un núcleo familiar normal, sano, equilibrado, perfecto, con la figura máxima del Padre mayor que hubo en esta tierra, que fue San José. Nada más. Hablando acerca de la ausencia del padre, mencionaste también cuando es de alguna manera ausencia cuando el padre muere, y a veces no cuando muere, sino sucede muy a menudo de México y de los países de Latinoamérica que el padre tiene que emigrar a los Estados Unidos. ¿Podría ser recomendable que la mamá lo acercara ya sea al abuelo o a un tío? Porque muchas veces no quieren que nadie se meta a veces en su familia, en la educación de sus hijos. ¿Es recomendable que busquen eso en un tío, en un abuelo? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy buena la pregunta. Lógicamente que los procesos que hemos indicado son procesos naturales, debería ser lo natural. A veces hay situaciones forzadas que exigen que esta naturalidad se vea, digamos, aviolentada, como sucede, por ejemplo, con la muerte de un padre, o como muy bien dice con el ejemplo clarísimo de esto de la inmigración. Cuando el padre tiene que irse por razones que exceden digamos, muchas veces a la voluntad, a veces tiene que hacerlo porque no quedó otra, en fin. La pregunta puntual es esta: si puede suplirse la figura del padre, si puede como reemplazarse, Claro que sí, claro que sí. De hecho, obviamente que lo natural sería la vinculación con su propio padre, pero cuando eso por razones que no se pueden dar, si se encuentra en una figura masculina, como un abuelo, un tío, el padrino, alguien que pueda suplir esos roles que hemos ido indicando, que lo ayude en su autonomía, en su seguridad, en afianzarle la fe y todos estos aspectos, sí, claro que se pueden dar. Obviamente, va a ser una suplencia, no va a ser una suplencia, eso es importante saberlo. Pero muchas veces resulta. Nos consta en muchos casos que conocemos de personas muy bien equilibradas que han pasado por situaciones como esa, donde, por ejemplo, el papá abandonó la familia. Cuando conozco un caso puntual, el papá abandonó la familia cuando eran 3 hijos muy pequeñitos, y el padre abandonó la familia. Y entonces esa madre que quedó sola con 3 pequeñitos, se refugió mucho en la ayuda de su propio papá, del abuelo de los niños, y ese abuelo se convirtió en una figura paterna para ellos. Y claro que suple, por supuesto. Suple también un maestro, un buen maestro, suple, también me consta de eso. El caso de un gran maestro que hubo hace unos años atrás, que fue director de un colegio, que fundó un colegio justamente porque se ocupaba de la educación de los chicos, y conozco 2 o 3 casos de personas que fueron a ese colegio que no habían tenido la figura sana de un padre presente, y este director de colegio cumplió ese rol, porque pudo subsanar, digamos, esas falencias, claro. También se da algo que hemos visto, cuando el papá ha fallecido, pero tuvo un lindo matrimonio, ¿no? Cómo la mamá en la memoria del papá exalta la figura del papá, la recuerda, mantiene vivas sus virtudes, sus dones, papá haría esto, papá haría lo otro. Cómo aún muchas veces en la ausencia real, física, que por supuesto no es lo ideal, pero también se logra ese proceso de identificación, ¿sí? Con la idea que le va haciendo a la mamá de lo que era papá. En esto te pareces mucho a cómo era tu padre, ¿no?
Eso va manteniendo la imagen de papá, aunque el papá no esté físicamente. Y además también me gustaría agregar esto, que también la madre puede hacer el esfuerzo de como desarrollar ese aspecto que es más propio del padre. Eso que decíamos del ser y el obrar, como uno, digamos, por función propia más se ocupa del ser y el otro más del obrar, así todo, uno participa también en el obrar y el otro en el ser y respectivamente. Sucede esto, muchas veces también ha sucedido donde la madre se quedó sola y ella cargó sobre sí todas las responsabilidades, y aunque no le era natural a ella, porque le surgía, supongamos, la protección del niño, la madre hacía el esfuerzo y decía, no, tú puedes, vamos, y alentaba a cruzar el río, ¿está? Porque el padre no estaba. Hay un caso famoso acá en Estados Unidos de Benjamin Carson, que es un neurocirujano. Hay una película de él, se hizo una película sobre la vida de él, muy interesante la vida de él. Y la madre de él y del hermano, una madre soltera, que pudo llevar adelante la educación de sus hijos y tuvo un rol muy importante en que su hijo sea lo que después logró ser, uno de los neurocirujanos más importantes de la historia. En el caso de que pierdan al papá en la adolescencia, que es un poco más difícil, porque si tienen una persona mayor que es su hermano o lo que sea, no le quieren hacer mucho caso porque es su hermano, ¿qué se puede hacer ahí? Es verdad que subjetivamente puede ser más difícil porque la persona, el adolescente está más consciente, está con todas sus emociones a plena conciencia, a flor de piel. Pero también es verdad que si fue un buen padre, un padre ordenado, también tuvo más imagen de papá como para poder identificarse. Es verdad, es más doloroso, pero podríamos decir que puede ser un poco más dañino si el padre se hubiese perdido de más niño. ¿Se entiende? Al ser adolescente al menos tuvo ese tiempo de lograr una imagen estable y real de quién era papá. ¿Sí? No sé si responde un poco tu pregunta. Y además en la adolescencia, claro está que cuando el hijo está en la adolescencia no hay que buscar suplir esa autoridad, porque es lo que puede pasar, que un hermano mayor sienta la responsabilidad de cumplir el rol de su padre, eso no hay que tomarlo así, y hay que aclararlo. Muchas veces la función de aclarar es muy importante. Es decir, papá era papá, y bueno, no está más porque desgraciadamente se murió, pero no sé, fulano es el hermano mayor, va a asumir algunas responsabilidades, pero no va a asumir la responsabilidad de padre, porque tampoco le va a hacer bien a él ni a los hermanos. Pero es verdad lo que dice Lourdes, es mucho más favorable que esto suceda si el niño ya adolescente ya medianamente ha formado su afecto. O sea, tiene mucho más recursos que un niño más pequeño. Claro, quizás en esos momentos convenga aclarar con ese hijo que no quiere obedecer a su hermano, de que uno no está pretendiendo poner al otro hijo en el lugar de papá, porque sin querer quizás uno esté retorciendo la herida, ¿no? Tenga miedo de olvidar al papá, tenga miedo que alguien ocupe el lugar de papá. Entonces muchas veces un diálogo acerca de eso, ¿sí? Bueno, necesitamos una figura que me ayude en la casa, pero no es papá, papá es irreemplazable. Bajo ese contexto probablemente ayude a ese adolescente a obedecer, pero además a hacer bien el duelo por papá. Bueno, agradecemos a Marcos y a Lourdes, un fuerte aplauso.